Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos de Utrera y en el día de hoy os traigo un partidón entre pues dos de los mejores jugadores de su época, por no decir los dos mejores jugadores de su época, que son Magnus Carlsen y Garry Kasparov, ¿no? Son dos jugadores que no han jugado demasiadas partidas porque básicamente cuando Garry se retiró, pues Magnus todavía no había llegado del todo a la élite, pero esta es una de las pocas partidas que han jugado, se jugó en 2004 y pues Magnus tenía, como os imaginaréis, 13-14 años, así que me ha parecido muy interesante traer la partidilla hoy. La partida fue con C4, caballo F6, caballo C3, G6, Magnus se tira aquí al cuello, juega directamente una India de rey, pues a ganar, ¿no? Porque ya sabéis que la India de rey precisamente pues una apertura sólida no es, ¿no? E4, con E4 ya el blanco controla muy bien D5, así que se asegura de que no existe ningún tipo de Grunfeld. Si quieres hacer la Grunfeld en este orden tendrías que hacer D5 directa y ya llegarías a unas líneas que no son la Grunfeld 100%, pero bueno, se asemejan un poco. G6, E4, D6 para evitar los posibles E5 rápido, ya sabéis que esta idea pues se hace muchas veces. D4, alfil G7 y tras caballo F3, pues por un orden un poquito raro, hemos llegado al final a una de las posiciones principales de la India de Rey. Una de las ventajas que tiene la India de Rey es que se puede jugar contra caballo F3, contra D4, contra C4 y lo más probable es que acabes transponiendo a una línea muy similar, ¿no? Eso, pues si juegas la simétrica, una eslava o algo así, es más complicado llegar a transponer tan fácil. La partida ha sido con enroque en la principal y alfil E2. Recientemente ya sabéis que también se juega H3, pero bueno, alfil E2 es una de las líneas principales. E5 por parte de Magnus, también una de las líneas principales. Y aquí es donde Kasparov hace ya una jugadita, digamos, un poco secundaria. La línea principal antes era enroque y sigue siendo enroque. Ya sabéis que existen estas líneas locas en el Mar de Plata con caballo C6, D5, caballo 7, donde el blanco, pues bueno, si tiene muchas líneas, B4 es posible. Las más típicas son las que van con caballo 1 y el negro empieza a tirarse aquí a lo loco con caballo de 7, F5 y se forman pues unas partidas de escándalo, ¿no? En las cuales parece que el blanco va a llegar, pero de repente el negro te llega por el flanco de rey y te da mate o no. En cualquier caso, Kasparov jugó alfil E3. La otra jugada posible en esta posición es D5 o D por E, que en realidad parece que no da nada. Así que digamos que D5, alfil E3 o enroque son las tres jugadas principales en esta posición. Después de alfil E3, Magnus fue por una línea un poco secundaria, que es E por D4. La línea principal sigue con caballo G4 intentando ganar la pareja de alfiles. Lógicamente el blanco no puede dejar que esto suceda, así que la línea principal es alfil G5 y tras F6 y alfil H4 llegamos a este tipo de posición que es súper interesante, en la cual es verdad que la estructura del negro es un poco rara y el caballo aquí también está raro, pero a cambio de eso el alfil de H4 está en una posición bastante mala. Es decir, este alfil le gustaría estar normalmente en E3, si es posible con un caballo que no le esté molestando, y aquí pues va a estar todo el rato chocando aquí o aquí, así que digamos que el alfil no está muy bien colocado. Y por su parte el negro pues jugará algo similar a la línea normal, ¿no? Con caballo C6, probablemente acabará bien un D5, un caballo E7 y probablemente busque un G5, F5 en algún momento y de nuevo jugar con el típico contrajuego de esta posición. Sin embargo, Magnus va con E por D4, caballo por D4 juega normal y aquí C6. ¿Por qué hace C6? Bueno, básicamente esta es la típica posición de negras en la cual si no haces nada rápido y el blanco le da tiempo a hacer, digamos, dama de 2, F3, enroque y quedarse con una posición sólida, bueno, tienes un poco más de espacio gratis y digamos que el negro tiene bastante complicado una ruptura si el blanco realmente pone las piezas rápido en el centro. Así que el negro tiene que aprovechar ahora que tiene el enroque hecho, el rey de las blancas está aquí en E1 y el peón de 4 está débil para intentar romper en D5 rápido de alguna manera, porque como digo, si haces una jugada, por ejemplo, caballo de 7 o algo de este estilo, te viene enroque, tras caballo C5 te van a jugar con F3 y ya se te va a complicar mucho romper en el centro porque las piezas de blanco llegan súper rápido al centro. Por eso la jugada C6 tiene mucho sentido. Y aquí Kasparov hace una jugada que me gusta mucho, que es F3. ¿Por qué? Bueno, básicamente el negro está amenazando torre 8 y tras F3 el alfil de 3 va a quedar desprotegido y va a venir de 5. Es decir, si el blanco hace, por ejemplo, enroque, pues podría venir torre 8, como digo, y tras una jugada normal, como podría ser F3, este alfil queda desprotegido y por lo tanto la jugada de 5 es posible. De manera que la idea que tiene aquí Kasparov con F3 es profiláctica, ya que de momento D5 no es una buena jugada porque la casilla E5 no está protegida, de manera que el blanco puede seguir con C por D y tras C por D E5, el caballo se tiene que quitar y viene F4 y el negro se ha quedado con un peón aislado que encima está bastante bien defendido, perdón, defendido no, bloqueado, perdón,
y va a venir al alfil a F3 y el peón pues va a caer bastante rápido, ¿no? Por eso torre 8 es la jugada natural del negro, clavando aquí, dando unos rayos X contra ese alfil de E3. Y aquí de nuevo Kasparov tiene que elegir. En este caso eligió la jugada que me gusta más, que es alfil F2, en la cual es una casilla bastante sólida para el alfil. Tiene la desventaja que debilita esta diagonal y también la casilla F4, pero la diferencia es que si por ejemplo haces dama de 2, aquí la jugada de 5, la continuación que hizo Kasparov en la partida no sería tan buena. Tras E por D, C por D y C5, te viene caballo de 7 y defender este peón ahora no es tan fácil porque hay más temas tácticos. Por ello alfil F2, que era la idea de hacer F3, es verdad que el blanco está retrasando el desarrollo un poco, pero como se puede enrocar en la siguiente jugada, tampoco pasa nada. De nuevo, el negro tiene que romper en el centro. Una jugada como caballo de 7 va a pasar algo parecido a lo que hemos comentado antes. El blanco se va a enrocar, no has hecho de 5 a tiempo y si hace una jugada como caballo C5, pues ya me da tiempo a hacer dama de 2 y de 5 está lejos de poder hacerla porque ya estoy muy bien preparado. Y si hace una jugada como alfil de 7, lo que comentamos, el blanco va a llevar la pieza al centro, estos peones están aquí débiles, el peón de D6 sobre todo está retrasado y va a ser débil y básicamente el negro se ha quedado bastante peor. Por ello de 5, el negro tiene que jugar muy concreto. ¿Cuál era la idea de Kasparov en esta posición? Pues su idea era que tras E por D, peón por y C5, ahora este peón en D5 queda aislado. El alfil aquí está bastante bien colocado, protegiendo esta diagonal. El alfil aquí es verdad que no es la mejor casilla de la historia, pero una vez que el blanco se enroque, haga torre 1, tendrá la casilla F1 y el resto de las piezas están bastante bien y las torres digamos que las intentará llevar al centro, la dama al centro. Digamos que toda la colocación de piezas del blanco parece bastante natural. Es más bien el negro el que tiene que buscar cómo colocar las piezas. Por ejemplo, este alfil de G7 no parece fácil colocarlo en una buena diagonal, más allá de G7 digamos, porque en F8 no lo quieres quitar esta diagonal. El caballo de F6, como veis, el peón lo está controlando bastante bien. Este alfil tampoco es que tenga grandes casillas, porque el caballo controla bastante bien. Así que, digamos, no es fácil sacar las piezas del negro en buenas casillas. Este caballo lo puedes sacar por D7 o por C6, ¿no? La jugada que más se ha hecho es caballo C6, que de hecho fue la que siguió en la partida. Otra jugada es caballo D7, tras lo cual el blanco haría probablemente C6 y llegaríamos a este tipo de posición con caballo 5, peón por alfil por y enroque, la cual está aproximadamente igualada, pero digamos que es una posición desequilibrada que probablemente era también lo que estaba buscando Kasparov en esta partida sin meterse quizás en líneas tan complejas, ¿no? Es una posición que quizás el blanco pueda apretar un poquito más o menos, ¿no? Aunque es verdad que realmente las piezas del negro están bien puestas, el caballo va a venir a C4 y tiene suficiente contrajuego como para tener una posición igualada. En cualquier caso, Magnus hizo la jugada caballo C6, que era la más empleada en la época y sigue siendo la jugada más empleada. Y por fin Kasparov se termina enrocando. Un cambio de caballos en D4 ni mucho menos preocupa a las blancas, de hecho se alegraría mucho ya que el alfil que en F2 no estaba mal colocado pero tampoco una maravilla, ahora consigue un puesto bastante bueno en D4 donde está luchando directamente contra el alfil de G7 y el blanco va a dedicarse a mejorar sus piezas poco a poco y el peón de D5 va a acabar sufriendo. De manera que aquí el negro tiene diferentes maneras de jugar. La jugada principal, y de hecho la que hizo Magnus en la partida, es caballo H5, que vamos a explicar luego por qué. Pero digamos que otra jugada posible es hacer alfil F8 para luchar por este peón. ¿Qué es lo malo de esto? Pues que estas casillitas se te quedan un poco más débiles y tampoco puedes retomar directamente el peón porque tras una jugada precisa como rey H1, si alfil por C5 sigue caballo por C6 y realmente no has ganado nada y el alfil en F8 no es que esté en la mejor posición de la historia. Aún así esta posición está aproximadamente igualada. Caballo H5 en cualquier caso es la jugada que tiene más lógica por parte de las negras. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el alfil al haberse quitado F2 ha debilitado toda esta diagonal, así que pues el negro puede aprovechar eso para colocar tanto la dama en G5 como el caballo en F4 y así crear un contrajuego bastante rápido. Una jugada como caballo por C6, por ejemplo, sería terrible ya que tras B por C el peón de D5 deja de ser una debilidad, está todo defendido y no ha solucionado ni mucho menos el problema de que las piezas del negro te están viniendo bastante rápido. De manera que tras caballo H5 la jugada que tiene que hacer el blanco pues es cubrir esta diagonal. Para que os hagáis una idea, una jugada digamos que puede parecer inocente como torre C1, después de caballo F4 el blanco está bastante cerca de abandonar. Viene la dama G5, el alfil H3 y existen multitud de temas tácticos que realmente al blanco no le va a dar tiempo a parar. Así que caballo F4 no es ni mucho menos una amenaza que haya que tomarse a la ligera. Dama de 2 por ello es una jugada muy lógica, conecta las torres, controla casilla F4 y controla casilla G5 y así digamos que de alguna manera pues está limitando las piezas del negro, ¿no? Y aquí Carlsen sigue con la jugada teórica, digamos, la jugada que tiene más partidas, que es alfil E5.
¿El plan de alfil E5 cuál es? De nuevo estamos luchando por esta diagonal. Quiere hacer alfil F4 para que la dama se quite y así poder conseguir la casilla G5 para la dama. ¿Es alfil F4 tan grave? Bueno, parece que no es tan grave y de hecho una jugada como torre 1 ya fue empleada por el gran maestro alemán Bleuboom. Y tras alfil F4 dama D1 pues llegaron a este tipo de posición interesante donde es verdad que el negro se activa con dama G5, pero parece que tras alfil F1 no es el fin del mundo, los alfiles defienden bastante bien y la posición quizás está un poquito mejor el blanco, pero también está bastante tirando a igualada, ¿no? Pasa una posición que va a depender mucho de las dos siguientes jugadas. G3, en cualquier caso, la jugada empleada por Kasparov, que también es de hecho la jugada que más partidas tiene, que es una jugada, digamos que quiere restringir las piezas del rival. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de debilitar un poco las casillas blancas. Sin embargo, este alfil, lógicamente, ahora está chocando con un muro, el caballo también, se le controla la casilla F4, así que es una jugada que tiene muchísimo sentido. Además, la dama de 2 ahora pues es muy difícil que la vayas a quitar de ahí. Y aquí creo que fue el primer momento donde Carlsen se desvía de lo que podemos considerar el camino más jugado y hace una jugada que puede parecer natural, pero que realmente parece que no aporta tanto a la posición. Hizo la jugada alfil H3. Creo que la mejor jugada en esta posición es caballo G7, intentando luchar por el centro un poquito más, ya que el alfil H3 realmente te quita la torre y está jugando un poco solo, ¿no? Porque parece que el ataque en el flanco de rey no va a ser posible con todas las piezas que ha colocado el blanco para defenderlo, ¿no? Tras caballo G7, la línea principal sigue con torre de 1 y, por ejemplo, alfil F5, así siguió la partida entre Alexei Arana y Grichuk, que se jugó en el Mundial del año pasado de Rápidas y Blitz, que acabó en tablas, por cierto, pero bueno, otra partida. En cualquier caso, Magnus hizo la jugada alfil H3. Esta jugada realmente parece que no es muy precisa, porque tras torre 1, el alfil en H3 está muy bonito, pero tampoco está terminando de hacer nada. Se empiezan a amenazar cosas como F4, seguido de alfil por H5 y atacando al alfil D5. Y el negro tiene que encontrar una jugada buena bastante rápido, porque sus problemas parece que no, pero el peón de D5 no es ni mucho menos fácil de defender cuando este caballo se veía retirar una casilla como B5. La partida ha sido con caballo G7, el caballo en H5, como hemos dicho, estaba bloqueado y no tiene ningún sitio. Desde G7 pues tiene algún salto bastante más interesante. Y Kasparov dice, a ver, tengo todas las piezas fuera, ¿qué pieza no he desarrollado? La torre de A1. ¿Qué hago? La pongo en el medio. Ya está, no hay que complicarse más la cabeza. Y aquí fue el momento donde Carlsen de nuevo comete una imprecisión, en este caso bastante más gorda que alfil H3, y tras esta jugada pues ya la posición se vuelve muy difícil. La jugada de Carlsen fue torre C8, que no previene la amenaza del blanco, que es caballo B5. Había que prevenir caballo B5 de alguna manera, y esto se podía hacer de dos maneras. La más bestia, que es hacer A6, que pierdes un tiempo casi entero, pero a cambio evitas caballo B5. Lo malo es que realmente te quitan el caballo a C2 y sigue siendo bastante molesto. Y la jugada que era más precisa, pero que realmente era súper difícil, era torre E7, que es buena gracias a un tema táctico muy concreto, ¿no? Ahora tras caballo B5, pues te puedes ayudar de que existe una especie de clavada aquí para hacer la jugada D4, y no se podría retomar con caballo por D4, ya que tras caballo por alfil por existe torre D7. De manera que, bueno, a D4 el blanco tiene que quitar el caballo a E4, y es verdad que el blanco sigue un poco mejor, pero digamos que esta posición tras caballo 6 es muy complicada y cualquier cosa podría pasar. Como digo, torre 7 es una jugada bastante antinatural. Ya de por sí la posición del negro es bastante antinatural. No hay más que ver este alfil aquí y este caballo aquí. ¿Cuánto pagaría el negro por tener el alfil en G7 y el caballo en E5, no? Debería estar claramente al revés. El caballo en E5 estaría saltando. Además, el alfil de casillas negras, lógicamente, es una pieza muy valiosa, y una pieza tan valiosa no la quieres tener en el centro porque en general va a estar mucho más expuesta de lo que estaría en G7. Carlsen hizo la jugada torre C8, que como digo, no está previniendo el plan del blanco, que es caballo B5. Y tras esta jugada, pues la posición del negro prácticamente se cae a pedazos. ¿Por qué? Pues probablemente Carlsen confió en la jugada A6, pero como vamos a ver, esto no es suficiente. El peón de D5 no hay Dios que lo defienda, es decir, o haces A6 o te lo van a comer. Si haces una jugada como caballo F5, simplemente te comen el peón y tienes peón de menos, tampoco hay que darle más vuelta al asunto, ¿no? Entonces Carlsen confiaba en esta jugada A6. ¿Qué pasa? Pues que como este peón está aquí y el caballo aquí, las casillas negras, como hemos dicho, están muy débiles. De manera que puede hacer el blanco caballo D6, dejar que te coman en D6, y a pesar de que pueda parecer que vas a cambiar un peón y un caballo por un alfil y un peón, el cambio es realmente muy favorecedor para las blancas, ¿no? Por ejemplo, tras alfil por, como que siguió la partida así de hecho, peón por. Aquí Carlsen hizo D4, ¿no? Pero si dama por D6, hubiera sido caballo por D5, y a pesar de que el material sea similar,
estas debilidades son demasiado potentes, ¿no? La dama está viniendo a H6, tu dama en D6 está desprotegida, lo cual puede hacer que haya bastantes temas tácticos. Y las debilidades del negro, como digo, es que son demasiado grandes. Una jugada como caballo F5 intentando cubrir todo, pues hay bastantes jugadas buenas. Dama G5 simplemente mejorando la dama, viene caballo F6 y bueno, no hay Dios que sabe esta posición. Está viniendo un G4, encima del alfil de H3 se te va a quedar atrapado después de G4, así que todo mal. D4 hizo Carlsen intentando liberarse un poco de esto. Si alfil por D4 subiera dama por D6 y así de alguna manera consigue cambiar las damas, y a pesar de que la posición sigue siendo mala, digamos que las debilidades de casillas negras con las damas cambiadas no son tan horribles como son con las damas en el tablero, porque ahí los ataques de mate son más peligrosos. Por supuesto, Gary hace caballo E4, no está ni mucho menos interesado en cambiar las damas. Además, el caballo de 4 no se puede quitar fácilmente. Una jugada como F5, perdón, es terrible porque viene caballo G5 y te atrapa en el alfil. Así que el negro se tiene que andar con mucho cuidado. La posición ya está prácticamente perdida. Probablemente Carlsen hubiera tenido que dar la torre en E4 y tras peón por E4 hacer una jugada como caballo E6. Pero bueno, esta posición, como digo, está bastante perdida y tras una jugada como E5, pues es muy difícil que el negro consiga aguantar esto, ¿no? Carlsen hizo la jugada alfil F5 y ahora una jugada muy bonita por parte de Kasparov para que no le molesten a este caballo D4. Se ayuda de un pequeño tema táctico, hace la jugadita D7. ¿Está dando su peón que está en sexta y que es súper importante? Sí. ¿Pero a cambio de qué? Pues a cambio de que las piezas del negro estén incluso menos activas de lo que están. Te están atacando dos torres, así que el peón de D7 hay que comerse. Eso está claro, ¿no? Y dama por D7 no se puede por caballo F6 y te dan un doble tanto al rey como a la dama. De manera que tras D7 te aseguras de que el negro tenga que comer en D7. ¿Qué has conseguido con esto? Pues que ninguna pieza de las negras pase de la tercera fila, como podéis ver. De manera que todas están muy pasivas. Y sigue la jugada alfil por D4. Tras alfil por D4, ¿qué pasa? Pues amenaza caballo F6. ¿Puedes evitarlo? Pues realmente no puedes evitarlo y tampoco puedes evitar que te haga una jugada como alfil C3 si no te comes ese alfil. Es decir, el negro puede evitar caballo F6 como una jugada como caballo H5, pero tras alfil C3 mirad lo que pasa porque este peón esté en G6. Toda esta diagonal está completamente débil, además te estoy atacando aquí, te está viniendo la dama H6, luego te va a venir un G4 y este caballo, que es la única pieza que está defendiendo estas casillas de G7 y F6, cuando te lo eche pues va a tener vía libre para tanto mi dama como mi caballo a F6. Así que básicamente las debilidades del negro son demasiado grandes como para conseguir defender la posición. Por lo tanto, el negro se tiene que cargar ese alfil. El problema es que tras dama por D4 hay un ataque doble. Se ataca el alfil y la otra amenaza es caballo F6 seguido de caballo por E8, un doble al rey a la torre. ¿Puede evitar el negro ambas jugadas? Pues lamentablemente para las negras no pueden evitarlas. Una jugada como alfil E6, como digo, simplemente te come la torre. Y es verdad que aquí el negro podría luchar un poco más, pero realmente la posición es muy fea y probablemente hubiera acabado perdiendo de todas maneras. Carlsen intentó caballo F5, jugando ahí con intentar dar un jaque aquí travieso en B6 y colarse en C2, pero realmente está muy lejos de que nada de eso funcione. La dama por D7, dama B6 jaque, rey H1, la casilla más segura de todas, tanto F1 como G2 había un jaque en E3, así que te quitas H1, no hay ni una casilla cerca. Encima la dama va a tener que estar vigilante del jaque en F6, por eso hace torre D8 para quitarse del doble, pero existe dama A4. Es curioso que es la única casilla libre para la dama, pero sin embargo es más que suficiente. Y bueno, básicamente el blanco tiene pieza de más. Es verdad que su enroque está un poco feo, pero es que una pieza es una pieza. Como te cambien un poco las piezas mayores, pues lógicamente se va a acabar todo el contrajuego muy rápido. Y con una pieza de más, ya os digo yo que Kasparov no va a andar perdonando partida. Torre por D1, dama por D1, trayendo la dama a la defensa. Eso siempre es un tema muy importante, intentar traer la dama a la defensa. Es verdad que en esta posición concreta daba un poco igual y todas las jugadas eran bastante buenas, pero dama por D1 nos da a entender que Gary simplemente quiere mantener todas sus piezas unidas, todas defendidas y tener que pensar lo menos posible si le van a crear contrajuego o no. La dama por B2 hace dama B1, de nuevo mantiene todas sus piezas defendidas, ¿no? No es casualidad que todo se defienda entre sí mismo. Ya lo he dicho muchas veces, que en general los buenos jugadores intentan que todas sus piezas pues estén coordinadas de alguna manera. Aquí, como veis, la dama defiende la torre defiende el alfil, el defiende el peón defiende el caballo no defiende nada, pero bueno, pobrecito, no está ahí en el medio controlando cosas, tampoco le vamos a pedir más. Y bueno, aquí básicamente no puedes quitar la dama porque está cayendo el peón de B7, así que Carlsen intenta torre C2 activándose un poco, pero realmente este final, cambiando de dama, es lo que hemos dicho. Si se le cae el contrajuego a la
negra. En este caso el contrajuego podemos decir que es tener damas en el tablero, ya que el rey de las blancas está un poco débil, pues se acabó todo, ¿no? Te colocan el alfil en C4, están atacando F7, te viene caballo G5, G4, caballo D6, luego la torre va a entrar a E7 o 8 y básicamente es que con una pieza de más no hay posibilidad alguna de que el negro defienda esta posición a pesar de que tenga un peoncillo de más en el flanco de dama. Tras caballo D4, Kasparov hizo torre 3, de nuevo defendiendo la única debilidad que tenía, y Carlsen de hecho abandonó aquí directamente. Una partida que es verdad que no duró muchas jugadas, pero creo que se ha podido aprender bastantes cosas de ella, como Kasparov ha intentado desequilibrar la posición y luego pues simplemente colocando las piezas más o menos en el centro ha conseguido que un Carlsen bastante joven acabe colapsando un poquillo rápido. Espero que hayáis aprendido algo de esta partidilla y os seguiré trayendo más partidas como esta en los próximos vídeos. Hasta luego.